Barranco de los Cedros, Sierra Madre Occidental, Durango, marzo de 1989. Cuando algo empezó a desarmar trampas de oso con las manos y a dejar huellas que mezclaban patas de lobo con dedos humanos, el gobierno declaró cuarentena y selló el rancho. Esteban Villalobos enfrentó al hombre lobo que había matado 48 veces antes, una criatura que pensó que sus 4 dogos argentinos eran simples perros de granja. Error fatal. Estos animales no ladraban, atacaban en silencio coordinado, entrenados durante generaciones para matar pumas sin retroceder. Cuando la bestia entró a la cueva creyendo que tenía ventaja, encontró lealtad que no conocía miedo y balas modificadas que ningún nahual podía sobrevivir. Lo que el gobierno incineró después en secreto llevaba marcas de escritura talladas en roca, conteos de víctimas que nunca serían reportadas. Algunas verdades se entierran en latas bajo tierra de Durango. Esta acaba de ser desenterrada. La neblina bajaba de la Sierra Madre Occidental como todas las tardes de marzo, espesa y fría, cubriendo los pastizales de los cedros con un manto gris que borraba los límites entre tierra y cielo. Esteban Villalobos caminaba por el perímetro norte de su rancho con la Winchester colgada al hombro, revisando el alambre de púas que separaba sus 400 hectáreas del Monte Cerrado. A sus 58 años, sus manos eran mapas de callos y cicatrices, cada una contando décadas de trabajo con ganado, tierra y silencio. No hablaba con nadie desde hacía 4 días. No lo necesitaba. Los únicos sonidos que importaban eran el viento entre los pinos, el mugido lejano del ganado charolés pastando en el Valle Sur y el jadeo controlado de los 4 dogos argentinos que lo seguían en formación cerrada. Fantasma adelante, ceniza y hierro flanqueando, sombra cubriendo la retaguardia. No eran mascotas. Esteban jamás los había llamado así. Eran herramientas vivas, armas de 80 libras de músculo blanco y mandíbulas capaces de quebrar el cráneo de un puma adulto. Los había criado desde cachorros siguiendo el método que su padre le enseñó, y su abuelo antes que él. 3 generaciones de Villalobos protegiendo ganado en estas montañas con la misma línea de sangre canina. Fantasma, el macho alfa de 4 años, pesaba 52 kilos de potencia concentrada. Hierro, ligeramente más pesado, tenía una cicatriz que le cruzaba el hocico desde un encuentro con un coyote el año anterior. Ceniza era el más rápido, todo nervio y reacción. Sombra, la hembra de 6 años, era la veterana. Había matado 2 pumas en su vida y llevaba las marcas de garras en el lomo como medallas de guerra. El entrenamiento había sido brutal porque la sierra no perdonaba debilidades. Desde los 6 meses, Esteban los sometió a simulacros de ataque, los enfrentó a pieles de depredadores, los condicionó a no ladrar en vano. 1900. Un dogo que ladraba era un dogo que advertía a la presa. Los suyos atacaban en silencio, coordinados como manada de lobos, buscando yugular y tendones con precisión quirúrgica. Habían aprendido a leer sus señales sin necesidad de órdenes verbales. Un silbido corto significaba dispersión. 2 silbidos significaba reagruparse. Un chasquido de dedos significaba matar. Esteban confiaba más en ellos que en la Winchester. El rifle era ruidoso, lento, limitado a 6 balas. Los perros eran silenciosos, rápidos, y nunca se quedaban sin municiones mientras tuvieran dientes. El rancho. Los Cedros estaba clavado en las montañas a 2.400 metros de altitud, donde el aire era delgado y las noches bajaban a 4 grados, incluso en primavera. La propiedad más cercana quedaba a 18 kilómetros por un camino de terracería que las lluvias convertían en lodazal intransitable. San Judas Tadeo, el pueblo más próximo con sus 340 habitantes, estaba a 35 kilómetros de distancia, suficientemente lejos para que nadie escuchara un disparo, un grito o el sonido de algo muriendo bajo la luna. Esteban prefería esa soledad. Desde que María Elena murió hacía 12 años, consumida por un cáncer que el hospital regional detectó demasiado tarde, había aprendido a vivir en el silencio. 3 horas de camino hasta el hospital más cercano. 3 horas que no alcanzaron. El terreno era una mezcla de bosques de pino y encino, interrumpidos por praderas naturales, donde el ganado pastaba entre rocas volcánicas cubiertas de líquenes.
Arroyos secos cortaban la propiedad en surcos profundos que solo corrían durante la temporada de lluvias. Esteban conocía cada barranca, cada manantial escondido, cada cueva donde los pumas buscaban sombra en verano. Había caminado cada metro cuadrado de esta tierra durante 40 años. Podía navegar de noche, sin linterna, guiándose por la inclinación del terreno bajo sus botas, por el olor a resina de pino que indicaba bosque cerrado, por el tacto áspero de rocas específicas que marcaban cruces de veredas. Este conocimiento no era teórico, era visceral, grabado en los músculos de sus piernas que sabían exactamente cuántos pasos había entre el establo y el abrevadero del Pasto Norte. La región cargaba historias viejas que los ancianos del pueblo todavía contaban en voz baja. Hablaban de nahuales, brujos que se convertían en bestias durante ciertas fases lunares, de hombres lobo que cazaban ganado cuando la luna estaba llena, de criaturas que no eran ni humanas ni animales, sino algo atrapado entre ambos estados. Esteban había escuchado esas historias toda su vida y siempre las descartó como supersticiones de gente que nunca había visto de verdad cómo mata a un depredador real. Él había enfrentado pumas de 120 kilos, había rastreado osos que destripaban reses enteras, había visto lo que un coyote rabioso podía hacerle a un becerro. La violencia de la naturaleza no necesitaba magia para ser aterradora, ya era suficientemente brutal en su forma pura. Las noches en los cedros eran de un silencio tan absoluto que resultaba casi físico, sin luz eléctrica, sin tráfico, sin voces humanas a kilómetros de distancia. Cada sonido adquiría una claridad sobrenatural. Esteban podía escuchar el crujido de una rama quebrándose a 100 metros, el aleteo de un búho cazando ratones en el granero, el roce de un venado contra los matorrales en el límite este de la propiedad. Había aprendido a distinguir los sonidos normales de los anormales, sabía cómo sonaba el viento empujando las ramas de los pinos, cómo sonaban sus vacas moviéndose en la oscuridad, cómo sonaban los coyotes cuando marcaban territorio a la distancia. Cualquier sonido que no encajara en ese repertorio conocido lo despertaba instantáneamente, con la mano ya extendida hacia la Winchester colgada junto a la cama. Esa tarde de mediados de marzo de 1989, mientras Esteban revisaba el cerco del Pasto Sur, Fantasma se detuvo en seco y levantó el hocico hacia el viento que bajaba de las montañas. Los otros 3 perros imitaron la postura inmediatamente, cuerpos tensos, orejas erguidas, narices trabajando el aire con intensidad. Esteban sintió el cambio antes de entenderlo racionalmente. Llevaba suficientes años leyendo el comportamiento de sus animales como para saber que aquello no era la alerta normal ante un coyote o un venado. Era algo diferente. Fantasma emitió un gruñido bajo, casi subsónico, que Esteban sintió más en el pecho que en los oídos. Sombra retrocedió 2 pasos, pelaje erizándose a lo largo de la columna vertebral. Esteban puso la mano en el cañón de la Winchester y esperó, escuchando. Nada, solo el viento, solo la neblina espesándose entre los árboles. Pero los perros no mentían. Algo estaba ahí afuera, en algún lugar del perímetro. Algo que olía diferente, que se movía diferente, que activaba en sus cerebros de depredadores entrenados una alarma que Esteban jamás había visto tan pronunciada. Silbó 2 veces, la señal de reagruparse, y los 4 dogos se condensaron a su alrededor en formación defensiva. Caminó de regreso hacia la casa, mientras el sol se hundía detrás de los picos occidentales, tiñendo la neblina de naranja enfermizo. El termómetro en el porche marcaba 6 grados. Para la medianoche bajaría a 0. Esteban entró, cerró la puerta con tranca de hierro y cargó la Winchester con 6 balas del calibre 30-30. Los perros se echaron frente a la chimenea, pero ninguno durmió. El grito llegó a las 3:15 de la madrugada, atravesando el silencio como una cuchilla oxidada. No era ladrido. No era el gruñido gutural que Esteban había escuchado 1000 veces cuando sus perros se enfrentaban a amenazas. Era un chillido agudo, desesperado, casi humano en su agonía, que le heló la sangre incluso antes de estar completamente despierto. Venía del Pasto Sur, a unos 200 metros de la casa. Esteban rodó fuera de la cama con la Winchester ya en las manos, sin necesidad de pensar, el cuerpo moviéndose por puro instinto acumulado en décadas de noches interrumpidas. Se calzó las botas sin amarrarlas, agarró la linterna de pilas grandes que colgaba junto a la puerta y salió al frío cortante de marzo.
La luna estaba oculta detrás de nubes espesas. La oscuridad era absoluta, compacta, casi sólida. Corrió hacia el origen del sonido con la linterna barriendo la oscuridad en arcos amplios. Ceniza, fantasma y sombra aparecieron desde diferentes direcciones, convergiendo hacia él con los lomos erizados y las mandíbulas abiertas, pero sin emitir sonido. Faltaba Hierro, el perro que acababa de gritar. Esteban sintió el nudo en el estómago antes de ver nada. Hierro nunca gritaba. Hierro había enfrentado un oso el año anterior y solo había gruñido mientras le clavaba los dientes en la pata. Si Hierro estaba gritando, algo terrible había sucedido. La luz de la linterna encontró primero la tierra revuelta, enormes surcos de barro y pasto arrancado en un área de casi 10 metros de diámetro. Luego encontró la sangre, manchas oscuras salpicadas en patrones radiales, como si algo hubiera sido sacudido violentamente mientras sangraba. Hierro estaba a 6 metros del centro de la destrucción, arrastrándose hacia el establo con las patas traseras. La linterna iluminó su cuello y Esteban tuvo que apretar los dientes para no vomitar. La garganta del perro estaba abierta en un tajo irregular que exponía tráquea y músculo. No era un corte limpio, era un desgarro, como si algo lo hubiera mordido y luego tirado con fuerza bruta para arrancar la carne. Hierro jadeaba en burbujas de sangre, arrastrándose centímetro a centímetro, todavía intentando llegar a su amo. Esteban dejó caer la Winchester y corrió hacia él, cayendo de rodillas en el barro. Tomó la cabeza del perro entre sus manos y sintió la vida escapándose en espasmos. Los ojos de Hierro lo miraron con algo que parecía disculpa. Luego se apagaron. 50 kilos de músculo y lealtad se convirtieron en peso muerto entre sus brazos. El rugido de dolor que Esteban soltó fue involuntario, visceral, un sonido que no sabía que todavía podía producir. Había criado a Hierro desde que cabía en sus 2 manos. Lo había entrenado, alimentado, curado cuando se cortó la pata con alambre de púas a los 8 meses. Hierro había dormido a los pies de su cama durante 4 años. Y ahora estaba muerto en sus brazos, con la garganta destrozada por algo que había aparecido en su propiedad sin que él lo supiera, sin que sus defensas lo detectaran a tiempo. Esteban dejó el cuerpo con cuidado sobre el pasto, limpió las manos ensangrentadas en los pantalones y agarró la linterna de nuevo. Necesitaba entender, necesitaba ver qué había hecho esto. La rabia empezaba a reemplazar el shock, quemándole el pecho como ácido. Barrió el área con la luz y lo que encontró no tenía sentido. Había 3 tipos diferentes de huellas en el barro. Las primeras eran claramente de canino grande, patas traseras con 4 almohadillas y garras marcadas, del tamaño de un lobo gris mexicano o quizás más grandes. Las segundas también parecían de canino, pero las patas delanteras eran desproporcionadas, casi del tamaño de las de un oso, con marcas de garras más largas y curvadas. Y luego, presionada en el barro junto a una roca grande cerca del borde del área de lucha, había una marca que hizo que el estómago de Esteban se contrajera. Una mano. 5 dedos claramente definidos, con garras en las puntas, pero la disposición era humana. Palma ancha, dedos extendidos, como si algo se hubiera apoyado en el suelo para impulsarse al levantarse. Esteban se quedó inmóvil, con la linterna temblando en su mano, mirando esa huella imposible. Su cerebro intentaba encontrar explicaciones racionales. Quizás era una ilusión del barro, quizás la pata de algún animal había resbalado y creado esa forma, pero cuanto más la observaba, menos sentido tenían esas explicaciones. Los dedos estaban demasiado articulados. La marca del pulgar estaba opuesta a los otros dedos, exactamente como en una mano humana, y las garras habían penetrado el barro varios centímetros, indicando un peso enorme presionando hacia abajo. Algo grande, algo pesado, algo que tenía manos pero también patas, algo que no debería existir pero acababa de matar a su perro más fuerte en combate directo. Se obligó a seguir buscando evidencia. Los otros 3 dogos merodeaban el perímetro del área destruida, gruñendo hacia la oscuridad del monte, rehusándose a entrar al centro donde Hierro había muerto. Eso también era anormal. Estos perros habían sido entrenados para no retroceder ante nada, pero ahora mantenían distancia,
como si el lugar mismo estuviera contaminado por algo que sus instintos reconocían como superior en la cadena alimenticia. Esteban encontró más sangre formando un rastro irregular que se alejaba hacia el norte, hacia la zona de bosque denso. No era solo sangre de hierro, había demasiada en dos patrones diferentes, manchas grandes y oscuras que debían ser del perro, y un reguero más fino, casi negro bajo la luz de la linterna, que goteaba cada metro y medio. La cosa que mató a Hierro también estaba herida. Eso le dio un pequeño consuelo vengativo. Hierro no había muerto sin pelear. Había logrado clavar los dientes en lo que fuera que lo atacó. Esteban siguió el rastro de sangre durante 20 metros antes de encontrar el siguiente fragmento de evidencia. Un tufo de pelo enganchado en el alambre de púas del cerco perimetral. Lo tomó con cuidado, acercándolo a la luz. El pelo era grueso, áspero, de color gris oscuro casi negro, de unos 7 u 8 centímetros de largo, pero lo que lo hizo retroceder fue el olor. Un hedor penetrante a almizcle rancio mezclado con algo pútrido, como carne descompuesta. No era el olor de ningún depredador conocido. Los pumas olían a orina concentrada y tierra. Los osos olían a grasa y bayas fermentadas. Esto olía a enfermedad, a muerte, a algo fundamentalmente equivocado. Guardó el pelo en el bolsillo de su chamarra y regresó donde yacía Hierro. Sombra se había acercado al cuerpo y lo olisqueaba con movimientos nerviosos, gimiendo suavemente. Cuando Esteban se arrodilló para examinar las heridas más de cerca con la linterna, notó algo que había pasado por alto en el primer impacto. El desgarro en la garganta no era caótico. Había un patrón. 2 puntos de perforación profundos en los lados del cuello, como colmillos, pero separados por casi 8 centímetros, mucho más que cualquier puma o lobo. Y entre esos puntos, marcas de dientes más pequeños que habían rasgado hacia afuera, como si la mandíbula se hubiera abierto de forma antinatural para maximizar el daño. Las costillas de Hierro también estaban rotas en el lado izquierdo. Esteban palpó el tórax del perro y sintió los huesos moviéndose bajo la piel. No era trauma de mordida, era trauma de impacto. Algo había golpeado a Hierro con fuerza suficiente para quebrar huesos diseñados para soportar embestidas de ganado. Revisó las patas delanteras del perro y encontró las almohadillas desgarradas, uñas rotas, señales de que Hierro había peleado con todo lo que tenía, cavando en la tierra para no ser arrastrado. Pero no había sido suficiente. Lo que fuera que vino en la noche había sido más fuerte, más rápido, más letal que un dogo argentino de 50 kilos entrenado para matar pumas. Esteban levantó la mirada hacia la oscuridad que rodeaba el perímetro iluminado de su linterna. Afuera, más allá del alcance de la luz, el monte se extendía en kilómetros de barrancos y cuevas donde cualquier cosa podía estar observando. El viento traía el olor a pino y tierra mojada, pero debajo de esos olores familiares, ahora que sabía qué buscar, detectaba ese rastro de almizcle pútrido. Todavía estaba cerca. Lo que fuera que mató a Hierro no se había alejado mucho. Quizás estaba herido y buscando refugio. Quizás estaba esperando. Los 3 perros sobrevivientes se agruparon a su alrededor, temblando no de frío sino de adrenalina contenida, con las miradas fijas en el bosque oscuro. Fue entonces cuando Sombra se movió de forma extraña, dándole la espalda a Esteban para exponerle el lomo. Bajo la luz de la linterna vio las marcas. 4 surcos paralelos que atravesaban el pelaje blanco desde los omóplatos hasta la cadera, cortando la piel en líneas perfectamente espaciadas. Garras. Sombra había enfrentado a la criatura y había sobrevivido, probablemente porque Hierro interceptó el ataque fatal. Pero esas marcas no eran de puma. Las garras de puma dejaban 3 o 4 surcos más delgados y superficiales. Esto eran 4 líneas profundas, cortadas con precisión quirúrgica, espaciadas como dedos humanos. Esteban tocó las heridas y Sombra se estremeció. Estaban frescas, todavía sangrando ligeramente, y cuando presionó con cuidado, sintió que el músculo debajo había sido parcialmente seccionado. Algo con inteligencia táctica había atacado sus defensas. No fue un encuentro casual de depredador hambriento con presa disponible. Esto fue calculado. El ganado estaba intacto en los corrales del este, docenas de reses que representaban comida fácil para cualquier carnívoro. Pero la criatura
Había ignorado el ganado y había ido directamente a por los perros, matando al alfa, hiriendo a la hembra veterana, enviando un mensaje inequívoco: tus defensas no funcionan contra mí. Este es mi territorio ahora. Esteban sintió algo que no había sentido en décadas de vivir solo en la sierra: miedo real, primitivo, el tipo de miedo que viene de reconocer que hay algo más alto en la cadena alimenticia. Cargó el cuerpo de hierro en sus brazos, sintiendo el peso muerto del animal que había sido su compañero más leal, y caminó de regreso a la casa con Fantasma, Ceniza y Sombra pegados a sus piernas. La neblina se había espesado, reduciendo la visibilidad a menos de 10 metros. Cada sombra entre los árboles parecía moverse. Cada crujido de rama parecía demasiado cercano. Dejó el cuerpo de hierro en el porche. Entró a la casa y se quedó de pie en la oscuridad de la sala con la Winchester cargada, mirando por la ventana hacia la noche impenetrable. Los 3 perros se negaron a echarse. Se quedaron frente a la puerta, alerta total, gruñendo en intervalos irregulares hacia algo que Esteban no podía ver, pero que sabía estaba ahí afuera, observando. El reloj de pared marcaba las 4:30 de la madrugada. Faltaban 2 horas para el amanecer. Esteban no durmió. Se quedó sentado en el sillón junto a la ventana con el rifle sobre las rodillas, escuchando, esperando, intentando convencerse de que todo tenía una explicación racional. Quizás era un oso mutante, quizás era un puma excepcionalmente grande, quizás las huellas en el barro eran engañosas, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa marca de mano con 5 dedos presionada en el lodo, y sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Algo nuevo estaba cazando en su territorio, algo que la sierra nunca había visto antes, o algo tan viejo que se había convertido en leyenda, y acababa de declarar la guerra. El amanecer llegó como una mancha gris que apenas disolvió la oscuridad. Esteban salió al porche, con los ojos irritados por la falta de sueño y las manos todavía manchadas con la sangre seca de hierro. El cuerpo del perro yacía donde lo había dejado, rígido por el rigor mortis, con los ojos abiertos mirando al cielo encapotado. Pasó la mañana cavando una tumba en el pequeño cementerio de animales, detrás del granero, donde descansaban otros 3 perros de la línea familiar y el caballo que su padre montó durante 20 años. La tierra estaba dura, mezclada con rocas volcánicas que hacía saltar chispas de la pala. Le tomó 3 horas abrir un hoyo suficientemente profundo, envolvió a hierro en una lona limpia, lo bajó con cuidado y cubrió el cuerpo con tierra mientras Fantasma, Ceniza y Sombra observaban desde la distancia, inmóviles como estatuas de mármol blanco. No rezó. Esteban había dejado de hablarle a Dios el día que María Elena murió con el rosario entre las manos mientras el cáncer le devoraba los pulmones. Pero dijo en voz alta, para que los perros lo escucharan o para escucharse a sí mismo: fuiste un guerrero, moriste protegiendo lo tuyo, no te olvidaré. Clavó una cruz hecha de ramas de pino en la cabecera y regresó a la casa para lavar la sangre de sus manos. El agua fría del grifo salía directamente del manantial de la montaña, tan helada que le entumecía los dedos, pero talló hasta que la piel quedó rosada y limpia. Luego se sentó en la mesa de la cocina, con el tufo de pelo que había encontrado en el alambre, y lo examinó bajo la luz directa de la ventana. El pelo seguía oliendo a muerte y almizcle. Lo estiró entre los dedos y notó que no era uniforme. Algunas hebras eran gruesas y ásperas como crin de caballo, otras más delgadas y suaves como subpelo de lobo. Los colores variaban del gris oscuro al negro carbón, sin el patrón consistente que tendría un animal normal. Era como si varios tipos de pelo hubieran crecido del mismo folículo. Esteban había cazado y despellejado docenas de animales en su vida, conocía las texturas de cada especie regional, y esto no coincidía con nada de su experiencia. Guardó el pelo en una bolsa de plástico y la metió en el cajón de la cómoda junto a la cama, junto a las escrituras de la propiedad y el certificado de defunción de María Elena. Durante las siguientes 72 horas, Esteban transformó los cedros en una fortaleza, sacó de la bodega las trampas de acero que su abuelo había usado para cazar osos en los años 30, artefactos ilegales con mandíbulas dentadas capaces de quebrar el fémur de un animal de 200 kilos. Las limpió del óxido, las engrasó y las instaló en los 4 puntos cardinales de acceso a la zona central del rancho, camuflándolas con ramas y tierra. Reforzó el cerco del ganado con una segunda línea de alambre de púas,
esta vez electrificada con una batería de camión conectada a un transformador improvisado. No era potencia letal, pero sí suficiente para hacer gritar a cualquier cosa que la tocara. Movió los corrales más cercanos a la casa, concentrando las vacas en un perímetro defensivo más pequeño. Las noches las pasaba en el techo del granero, posición elevada con vista de 360 grados, envuelto en una cobija gruesa contra el frío que bajaba a 0 grados después de medianoche. La Winchester descansaba sobre un saco de grano, apuntando hacia el norte, hacia donde el rastro de sangre había desaparecido en el bosque. Fantasma, ceniza y sombra se turnaban en guardia abajo, dos siempre alertas mientras el tercero descansaba. Pero ninguno dormía realmente. Esteban los veía moverse inquietos, orejas rotando como antenas parabólicas, captando cada sonido que el viento traía desde las montañas. El tercer día encontró evidencia de que la criatura había regresado. Huellas frescas en el barro, cerca del arroyo del límite oeste, las mismas marcas imposibles de patas traseras de lobo y manos delanteras con garras. Lo que más lo perturbó fue descubrir que 2 de sus trampas habían sido desactivadas. No disparadas por peso insuficiente, desactivadas. Los resortes estaban liberados, pero los gatillos habían sido movidos a un lado, doblados deliberadamente, como si algo los hubiera inspeccionado, entendido el mecanismo y neutralizado la amenaza sin activarla. Esteban se quedó arrodillado frente a la trampa durante 20 minutos, con el corazón golpeándole las costillas, tratando de procesar la implicación. Las trampas de oso requerían entender causa y efecto, requerían manipulación fina, requerían inteligencia. Los animales no desarmaban trampas, los animales las evitaban o caían en ellas. Solo algo con razonamiento podía hacer lo que estaba viendo. La línea entre animal y otra cosa se estaba borrando de formas que le revolvían el estómago. Necesitaba respuestas que no tenía. Al cuarto día, después de otra noche sin dormir, Esteban subió a su camioneta Ford del 78 y condujo los 35 kilómetros hasta San Judas Tadeo por la terracería llena de baches que sacudía los dientes. El pueblo era una colección de casas de adobe y ladrillo desperdigadas alrededor de una plaza central con una iglesia del siglo XVIII y una tienda de abarrotes que también funcionaba como cantina. Había quizás 20 vehículos estacionados en total, la mayoría pickups oxidadas como la suya. Esteban encontró a don Refugio Carranza sentado en el portal de su casa, un anciano de 82 años con la piel curtida como cuero viejo y ojos grises que habían visto demasiado. Refugio había sido cazador profesional de pumas para el gobierno estatal en los años 40 y 50, cuando los rancheros pagaban por cada depredador eliminado. Tenía fama de haber matado más de 60 felinos grandes en su carrera, usando solo rifles de palanca y perros corrientes. Ahora pasaba los días fumando cigarrillos sin filtro y observando el pueblo con la paciencia de quien ya no tiene prisa por nada. Esteban se sentó en la silla de madera junto a él sin pedir permiso, como era costumbre entre hombres de la sierra. Refugio le ofreció tabaco. Esteban lo rechazó. Se quedaron en silencio durante 5 minutos antes de que Esteban empezara a hablar, describiendo todo: el ataque a hierro, las huellas imposibles, las trampas desarmadas, el pelo extraño. Refugio escuchó sin interrumpir, fumando con caladas largas que hacían brillar el extremo del cigarro. Cuando Esteban terminó, el viejo cerró los ojos y se quedó inmóvil tanto tiempo que Esteban pensó que se había quedado dormido. Pero luego habló con voz rasposa que sonaba como grava arrastrándose. «¿Viste las manos? Entonces ya sabes que no es lobo. Y si no es lobo, tienes que decidir si quieres seguir vivo sabiendo o morir preguntando». Abrió los ojos y miró a Esteban directamente, sin pestañear. En el 62, en la sierra cerca de Topia, hubo ataques como los que describes. Duraron 3 meses. Mataron ganado, perros, 2 caballos. Un vaquero encontró huellas iguales a las tuyas, patas y manos mezcladas. Esteban se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó? ¿Lo mataron? Refugio negó con la cabeza lentamente. Hubo un incendio forestal, grande, quemó 4.000 hectáreas. Después del incendio, los ataques pararon. Hizo una pausa, aplastando el cigarro contra el descansabrazos de madera. Nadie sabe si la cosa murió quemada o si se fue a otro lado. Lo que sé es que el gobierno mandó gente, no veterinarios, militares. Acordonaron el área,
Dijeron que era por el incendio, pero yo vi los camiones. Llevaban jaulas, llevaban rifles que no eran para apagar fuegos. El viejo encendió otro cigarro. A la gente que habló demasiado le pasaron cosas, accidentes. Uno se cayó de su caballo y se partió el cuello. Otro se ahogó en el río. Coincidencias, dijeron. La sangre de Esteban se enfrió. ¿Qué crees que era? Refugio soltó humo por la nariz como un dragón cansado. Mi abuelo decía que hay cosas en estas montañas que estaban aquí antes que nosotros. Nahuales. Brujos que se pierden en la transformación y no pueden regresar. Quedan atrapados entre hombre y bestia, con la fuerza de animal, pero el rencor de humano. Otros dicen que son errores de la naturaleza, animales que nacen equivocados y sobreviven cuando no deberían. Se encogió de hombros con indiferencia de quien ya ha aceptado su propia mortalidad. No importa qué sea, lo que importa es que mata y que es inteligente, y que si ya marcó tu rancho como territorio, no se va a ir solo porque quieras. Esteban sintió el peso de esas palabras como piedras en el estómago. ¿Cómo lo mato? Refugio lo miró con algo parecido a lástima. Con suerte, y rezando para que tu puntería sea perfecta la primera vez, porque no vas a tener segunda oportunidad. Se puso de pie con esfuerzo, las rodillas crujiendo, y entró a su casa. Regresó con una caja de cartón vieja y polvorienta. Adentro había balas del calibre 30-30, pero no eran munición normal. Las puntas habían sido modificadas, talladas en cruz para expandirse al impacto, y algunas tenían símbolos grabados en el casquillo. Mi abuelo las hizo para cazar lo que no debería existir. No sé si funcionan. Nunca tuve que usarlas. Pero tómalas. Mejor tenerlas y no necesitarlas. Esteban tomó la caja con reverencia, sintiendo el peso de la superstición y la desesperación condensados en metal y pólvora. Refugio puso una mano nudosa en su hombro. Una cosa más. Si la criatura te busca de noche, no es porque tenga hambre, es porque ya decidió que eres competencia. Los depredadores no comparten territorio, o la matas tú o ella te mata a ti. No hay negociación, no hay tregua, solo supervivencia. Esteban asintió, guardó las balas en el bolsillo de su chamarra y regresó a la camioneta. Refugio lo observó alejarse desde el portal, fumando en silencio, con la expresión de alguien que acaba de despedirse de un muerto. El camino de regreso a Los Cedros le dio tiempo para pensar. Esteban no era supersticioso por naturaleza, pero tampoco era tonto. Había vivido suficiente tiempo en la sierra para saber que el mundo contenía cosas que la razón no podía explicar completamente. Había visto luces extrañas moviéndose entre los árboles en noches sin luna. Había escuchado voces que no tenían fuente visible. Una vez encontró un círculo perfecto de hongos en medio del bosque donde ningún animal se atrevía a entrar y el ganado que pastaba cerca moría sin razón aparente. La mayoría de esas cosas tenían explicaciones si uno buscaba suficiente. Gas de pantano, ecos en los barrancos, toxinas naturales. Pero algunas no. Algunas simplemente eran. Esa noche, Esteban cargó la Winchester con las balas modificadas de Refugio, dejando las normales en la caja de municiones. Si iba a enfrentar algo imposible, necesitaba creer que tenía herramientas imposibles para combatirlo. Era psicología básica, lo sabía, pero el peso de esas balas talladas en cruz le daba un consuelo irracional. Subió al techo del granero con una cantimplora de café negro hirviendo, una cobija gruesa y los 3 dogos posicionados estratégicamente en el perímetro. El cielo estaba despejado por primera vez en una semana, revelando un manto de estrellas tan denso que parecía nieve invertida. La luna creciente colgaba baja en el horizonte oeste, dando apenas suficiente luz para distinguir siluetas contra el bosque. A las 10 de la noche, Sombra empezó a gruñir. No era el gruñido normal de advertencia, era continuo, bajo, vibrando desde lo profundo de su pecho como un motor diésel. Fantasma y Ceniza la imitaron inmediatamente, los 3 perros orientados hacia el mismo punto, el límite norte de la propiedad, donde el bosque de pinos se espesaba en una pared impenetrable de sombras. Esteban puso el ojo en la mira de la Winchester, barriendo la línea de árboles. Al principio no vio nada. Luego captó el movimiento. Algo grande desplazándose entre los troncos, demasiado alto para ser un puma, demasiado bípedo para ser un oso.
Se movía con una gracia antinatural, esquivando ramas sin hacer ruido, navegando el terreno irregular con facilidad que hablaba de familiaridad íntima con ese bosque. La criatura emergió del límite de los árboles y se detuvo a 50 metros de distancia, perfectamente iluminada por la luz de la luna. Esteban sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era real. No era alucinación, no era sombra malinterpretada, no era leyenda distorsionada por el miedo. Era una cosa física, sólida, de casi 2 metros de altura, cuando se erguía sobre las patas traseras en una postura jorobada que parecía incómoda, como si su cuerpo no pudiera decidir si debía caminar en 2 piernas o en 4. El pelaje cubría su cuerpo en parches irregulares, más denso en los hombros y espalda, más ralo en el pecho y brazos, revelando piel grisácea debajo. Los brazos eran desproporcionadamente largos, llegándole casi a las rodillas cuando estaba erguida, terminando en manos de 5 dedos con garras curvadas del largo de cuchillos de caza. La cabeza era la parte más perturbadora. El cráneo era alargado como el de un lobo, con un hocico lleno de colmillos que sobresalían incluso con la boca cerrada, pero la frente era más amplia, más abombada, sugiriendo espacio para un cerebro más grande. Las orejas eran puntiagudas y móviles, rotando independientemente como radar biológico. Los ojos reflejaban la luz de la luna en ámbar brillante, 2 discos luminosos que no parpadeaban, que simplemente observaban con una intensidad que atravesaba la distancia como rayos láser. Esteban pudo ver la cicatriz fresca en el hombro derecho de la criatura, todavía costrosa, donde una de sus balas había impactado 4 noches atrás. Sangre seca manchaba el pelaje alrededor de la herida. Hierro había vendido cara su vida. La criatura no atacó. Simplemente se quedó ahí, mirando hacia el granero, hacia Esteban, con una quietud que era más aterradora que cualquier gruñido. No había urgencia en su postura, no había miedo, solo evaluación fría, calculada, como un general estudiando las defensas enemigas antes de ordenar el asalto. Esteban puso el dedo en el gatillo, alineó la mira con el pecho de la bestia y tuvo un momento de duda paralizante. ¿Qué tan humana era esa cosa? Si apretaba el gatillo, ¿estaría matando un animal o cometiendo asesinato? La pregunta era absurda, lo sabía, pero la forma en que la criatura lo miraba, con esa inteligencia evidente en los ojos, le hacía sentir que cruzaría una línea moral que no podría descruzar. Antes de que pudiera decidir, Fantasma y Ceniza tomaron la decisión por él. Los 2 machos explotaron en un sprint coordinado, cubriendo 50 metros en menos de 5 segundos, silenciosos como misiles blancos contra la tierra oscura. Esteban gritó la orden de retroceso, pero fue inútil. Los perros habían visto al enemigo, olían al asesino de su hermano, y ningún entrenamiento podía superar ese impulso primario de venganza. La criatura no huyó. Se agachó sobre las 4 extremidades y esperó, los músculos visiblemente tensos bajo el pelaje irregular. Cuando Fantasma llegó primero, saltando para alcanzar la garganta, la bestia se movió con velocidad que desafiaba su tamaño. Giró el torso, agarró al perro en el aire con una mano y lo estrelló contra el suelo con fuerza que Esteban escuchó el impacto desde el techo. Ceniza atacó medio segundo después, lanzándose bajo, buscando los tendones de las patas traseras como había sido entrenado. Sus mandíbulas se cerraron en la pierna izquierda de la criatura y arrancaron un rugido que hizo temblar las ventanas de la casa, un sonido imposible que era mitad aullido de lobo y mitad grito humano de furia. La bestia alcanzó hacia atrás con flexibilidad antinatural. Agarró a Ceniza por el cuello y lo levantó en el aire como si pesara nada. El perro se retorció, tratando de morder la mano que lo sostenía, pero las garras ya se estaban hundiendo en su garganta. Esteban disparó. El retroceso de la Winchester golpeó su hombro. La bala cruzó la distancia en una fracción de segundo y impactó el brazo extendido de la criatura, atravesando músculo y salpicando sangre negra bajo la luz de la luna. La bestia soltó a Ceniza con un chillido de dolor y el perro cayó al suelo jadeando, con sangre brotando de las perforaciones, en el cuello pero todavía vivo. Esteban cargó otra bala y disparó de nuevo, apuntando al torso. Esta vez la criatura se movió, agachándose detrás de una roca grande, y la bala golpeó piedra arrancando chispas. Fantasma se había recuperado del impacto inicial y volvía a atacar, cojeando de una pata pero con las mandíbulas abiertas.
La bestia emergió de detrás de la roca y le lanzó un zarpazo que conectó con el flanco del perro, mandándolo a rodar 5 metros dejando un rastro de sangre. Esteban disparó su tercera bala, su cuarta, vaciando el rifle en una secuencia desesperada. Una rozó las costillas de la criatura, otra falló completamente, y entonces la bestia hizo algo que heló la médula de Esteban. Se detuvo en medio del caos, con 2 perros sangrando a sus pies, con balas silbando a centímetros de su cabeza, y lo miró directamente, no con la mirada vacía de un animal, con reconocimiento, con comprensión, como si supiera exactamente quién estaba detrás del rifle, como si estuviera memorizando su olor, su ubicación, sus debilidades. Los labios de la criatura se retrajeron mostrando los colmillos en lo que podría haber sido una mueca de dolor o una sonrisa. Luego, agarró a Fantasma por la pata trasera, lo arrastró 3 metros hacia el bosque como demostración de poder y lo soltó antes de desaparecer entre los árboles en una explosión de velocidad cuadrúpeda. Esteban bajó del techo a saltos que casi le quiebran los tobillos, corrió hacia donde los perros yacían heridos. Fantasma tenía 3 costillas rotas y un corte profundo en el flanco que exponía el músculo abdominal, pero respiraba. Ceniza sangraba del cuello en pulsos rítmicos que indicaban arteria dañada, y Esteban tuvo que presionar con toda su fuerza, usando su camisa como vendaje improvisado para detener la hemorragia. Sombra llegó corriendo desde su posición defensiva y se echó al lado de sus compañeros, lamiéndoles las heridas con gemidos bajos. Esteban cargó a Ceniza primero, lo metió en la cabina de la camioneta, regresó por Fantasma. El perro más grande gimió de dolor cuando lo levantó, pero no intentó morder. Confiaba, incluso herido, sangrando, medio muerto, confiaba en que su humano lo salvaría. La carrera a San Judas Tadeo fue una pesadilla borrosa de terracería oscura y curvas cerradas tomadas a velocidad suicida. Ceniza perdió la conciencia en el kilómetro 15. Fantasma jadeaba en aspiraciones superficiales que sonaban como papel siendo arrugado. Esteban conducía con una mano en el volante y la otra presionando el cuello de Ceniza, tratando de mantener presión constante mientras el camino sacudía la camioneta como licuadora. No había veterinario en San Judas Tadeo, el más cercano estaba en Durango capital, a 3 horas, no llegarían. Así que Esteban condujo directo a la casa de refugio, tocó la puerta hasta que el anciano apareció con una escopeta en las manos y le gritó que necesitaba ayuda inmediatamente. Refugio había cocido suficientes animales en su vida como para improvisar. Despejó la mesa de la cocina, puso una lámpara de queroseno encima y trabajó durante 2 horas con aguja e hilo de pescar, cauterizando con un cuchillo calentado al rojo en la estufa de leña. Ceniza sobrevivió por centímetros, la arteria dañada pero no completamente seccionada. Fantasma requirió vendajes compresivos alrededor del torso para estabilizar las costillas. Cuando terminaron, ambos perros yacían inconscientes sobre mantas en el piso, respirando pero destrozados. Esteban se sentó contra la pared con las manos cubiertas de sangre y empezó a temblar, la adrenalina finalmente abandonando su sistema, dejando solo agotamiento puro y terror residual. Refugio le dio un vaso de mezcal sin decir palabra. Esteban lo bebió en un trago que quemó desde la garganta hasta el estómago. El viejo se sentó frente a él, limpiando la sangre de sus manos artríticas con un trapo húmedo. Ahora sabes, dijo con voz cansada, no es animal, piensa, recuerda, planea, y ahora te conoce. Esteban cerró los ojos, viendo todavía esos ojos ámbar mirándolo desde la oscuridad, esa pausa calculada en medio del combate, ese reconocimiento. ¿Qué hago? Su voz salió quebrada, pequeña. Refugio terminó de limpiarse las manos y se sirvió su propio vaso de mezcal. Vuelves a tu rancho, preparas tus defensas, y cuando regrese, porque va a regresar, no fallas. Porque esa cosa ahora sabe que puedes herirla, y las cosas heridas son las más peligrosas de todas. Fantasma murió en el camino de regreso a Los Cedros 3 días después. La infección se había extendido, a pesar de los antibióticos veterinarios que Esteban compró en Durango con dinero que no tenía. El perro dejó de comer el segundo día, dejó de moverse el tercero y exhaló su último aliento recostado en el asiento del pasajero mientras el sol se ponía detrás de las montañas.
Esteban detuvo la camioneta en medio de la terracería, puso la frente contra el volante y lloró por primera vez desde el funeral de María Elena. No eran lágrimas silenciosas, eran sollozos profundos que le arrancaban el pecho, rugidos de impotencia contra un universo que le quitaba todo lo que amaba. 2 perros muertos, ceniza inutilizado, cojeando con una pata trasera que nunca volvería a funcionar correctamente. Solo quedaba Sombra intacta, y ella también llevaba las cicatrices de ese encuentro grabadas en el lomo. Enterró a Fantasma junto a Hierro, cavando hasta que las manos le sangraron y los hombros le ardieron. La cruz de ramas que plantó sobre la tumba decía solamente: Fantasma, Guerrero, 1985-1989. No había más palabras. No había consuelo. Ceniza observaba desde el porche, incapaz de caminar hasta el cementerio, gimiendo suavemente como si entendiera que otro hermano se había ido. Sombra se echó entre las 2 tumbas frescas y se negó a moverse durante horas, custodiando a los muertos con la misma ferocidad que había custodiado a los vivos. Esteban las dejó ahí y entró a la casa, donde pasó el resto del día limpiando y aceitando la Winchester, cargando y descargando las balas modificadas de refugio, hasta que sus dedos memorizaban el movimiento sin pensar. Esa noche no subió al techo del granero. Algo había cambiado en su estrategia. Ya no se trataba de defenderse pasivamente, esperando que la criatura se cansara y buscara territorio más fácil. La bestia lo había mirado a los ojos. Lo había marcado personalmente. Esto era guerra de exterminio ahora, y Esteban necesitaba dejar de reaccionar y empezar a cazar. Estudió el mapa topográfico de su propiedad que colgaba en la pared de la sala, marcando con lápiz rojo todos los lugares donde había encontrado evidencia de la criatura. Huellas en el arroyo del oeste, pelo en el alambre del norte, trampas desactivadas en el perímetro este. Los puntos formaban un patrón circular alrededor de una zona específica, un barranco profundo en el límite noreste de su tierra, donde las paredes de roca volcánica creaban cuevas naturales que él había explorado de joven. Ahí era donde la cosa se escondía durante el día. Tenía sentido táctico. Las cuevas ofrecían protección del sol, múltiples salidas de escape y vista elevada del valle. Un depredador inteligente elegiría exactamente ese tipo de refugio. Esteban trazó un plan. Si la criatura cazaba de noche, entonces él cazaría de día. Iría a las cuevas cuando el sol estuviera alto, cuando la bestia estuviera descansando, vulnerable. La encontraría durmiendo y le volaría la cabeza antes de que pudiera reaccionar. Era simple, directo y probablemente suicida. Pero quedarse en la casa esperando el siguiente ataque también era suicida, solo que más lento. Al menos así moriría tomando la iniciativa. Pasó los 2 días siguientes en preparación meticulosa. Limpió la Winchester hasta que cada pieza brillaba como espejo. Verificó el mecanismo de recarga obsesivamente, buscando cualquier irregularidad que pudiera causar un atasco en el momento crítico. Cargó 6 balas modificadas en el rifle y metió 12 más en los bolsillos de su chamarra de mezclilla, distribuidas estratégicamente para acceso rápido. Afiló su cuchillo de caza en la piedra de amolar hasta que podía rasurar pelo de su antebrazo. Preparó un morral con agua, carne seca, fósforos impermeables y una bengala de señalización que había guardado desde sus días en el ejército 20 años atrás. Si las cosas salían mal, si la criatura lo mataba, al menos el humo de la bengala podría atraer atención. Alguien encontraría su cuerpo, alguien sabría qué pasó. La mañana del ataque llegó con cielo azul inmaculado y temperatura de 12 grados. Esteban se vistió en capas, camisa de franela, chaleco de lona, chamarra gruesa, las botas de trabajo con suela de goma gruesa para caminar silenciosamente, guantes de cuero para proteger las manos si necesitaba trepar roca. Dejó comida y agua para Ceniza y Sombra en el porche, sabiendo que si no regresaba para la noche, los perros eventualmente romperían una ventana o cavarían bajo el cerco para buscar comida por su cuenta. Sombra lo siguió hasta la camioneta, gimiendo, intuyendo que algo estaba mal. Esteban se arrodilló y la abrazó, hundiendo el rostro en el pelaje blanco, oliendo a perro y a tierra. «Cuida a tu hermano», le dijo al oído. «Si no vuelvo, busquen el camino al pueblo, don Refugio los cuidará». Condujo hasta el punto más cercano al barranco que la camioneta podía alcanzar, a unos 3 kilómetros de distancia.
Desde ahí continuó a pie, moviéndose lentamente por el bosque de pinos, deteniéndose cada 50 metros para escuchar. El bosque estaba inusualmente silencioso. No había pájaros cantando. No había ardillas saltando entre las ramas. Los animales sabían que algo antinatural habitaba esta zona y la evitaban. Esteban encontró más evidencia mientras avanzaba. Marcas de garras en los troncos de los árboles a 2 metros de altura, arañazos profundos en la corteza que parecían marcas territoriales, excrementos medio enterrados que contenían pelo y fragmentos de hueso, demasiado grandes para ser de lobo o puma. El olor a almizcle pútrido se intensificaba con cada paso. Le tomó 90 minutos llegar al borde del barranco. Era un corte profundo en la tierra de unos 40 metros de ancho y 20 de profundidad, con paredes casi verticales de roca volcánica negra. El fondo estaba cubierto de vegetación densa y rocas caídas del tamaño de automóviles. Esteban se echó boca abajo en el borde y observó con binoculares que había traído. Tardó 15 minutos en encontrar la entrada de la cueva, una abertura de aproximadamente 1,5 metros de diámetro en la pared norte, parcialmente oculta por ramas de enebro. No había forma de aproximarse sin descender al barranco primero. No había elemento sorpresa posible. Tendría que bajar, cruzar terreno expuesto y entrar a la cueva sabiendo que la criatura podría estar despierta, esperando, lista para destrozarlo en la oscuridad confinada. Esteban consideró sus opciones. Podía disparar desde arriba si la criatura salía, pero las probabilidades de un tiro mortal a esa distancia con un rifle de palanca eran bajas. Podía intentar sellar la cueva con explosivos, pero no tenía explosivos ni forma de conseguirlos sin levantar sospechas. Podía prender fuego al barranco entero, pero el bosque estaba húmedo de las lluvias recientes y el fuego probablemente no se extendería lo suficiente. La única opción real era bajar y enfrentar a la bestia en sus términos, en su territorio, apostando todo a que sus balas funcionarían antes de que ella lo despedazara. Era una apuesta terrible, pero era la única que tenía. Encontró un sendero de venados que bajaba por el lado este del barranco en zigzag pronunciado. Descendió lentamente, probando cada paso antes de poner su peso completo con la Winchester lista en las manos. Tardó 20 minutos en llegar al fondo. El aire aquí era más frío, más húmedo, con olor a musgo y descomposición. El silencio era opresivo, roto solamente por el sonido de su propia respiración y el crujido ocasional de ramas secas bajo sus botas. Cruzó el fondo del barranco pegándose a las rocas grandes, usando cobertura táctica como le habían enseñado en el servicio militar. 50 metros, 40, 30. La entrada de la cueva crecía frente a él, oscura como boca de depredador esperando tragarlo. A 10 metros de distancia, se detuvo detrás de una roca y escuchó. Nada. Ni respiración pesada, ni movimiento, ni gruñidos. Quizás la criatura estaba cazando en otra parte. Quizás había abandonado este refugio después del último enfrentamiento. O quizás estaba adentro, absolutamente inmóvil, esperando que él cometiera el error de entrar. Esteban sacó la bengala del morral y la preparó en su mano izquierda, manteniendo el rifle en la derecha. Si entraba y la oscuridad era total, necesitaría luz. La bengala ardería durante 3 minutos, suficiente para iluminar la cueva y tomar el tiro, o suficiente para que la criatura viera perfectamente dónde estaba él antes de matarlo. No había forma de saberlo sin intentarlo. Respiró profundo 3 veces, llenando los pulmones, oxigenando la sangre para el combate. Luego se movió. Cubrió los últimos 10 metros en sprint bajo, llegó al borde de la entrada, activó la bengala con un silbido y la lanzó adentro, mientras simultáneamente se pegaba contra la pared de roca al lado de la abertura. La bengala encendió con explosión de luz roja brillante, rebotó en el piso de la cueva y rodó hacia el fondo, iluminando las paredes interiores. Esteban se asomó con el rifle levantado, dedo en el gatillo, listo para disparar a cualquier movimiento. La cueva se extendía unos 15 metros hacia adentro antes de curvarse a la izquierda. El piso estaba cubierto de huesos, costillas de venado, cráneos de coyote, fémures de ganado, vértebras que no pudo identificar,
y pelo, montones de pelo gris-negro mezclado con lo que parecían trapos de tela desgarrada. No había criatura. Esteban entró lentamente, barriendo cada sombra con el cañón del rifle. El olor aquí era abrumador. Podredumbre, orina concentrada, sangre vieja. Respirar era como inhalar muerte líquida. Llegó a la curva y se asomó al siguiente segmento. La bengala iluminaba un espacio más amplio, casi como cámara natural, con el techo a 3 metros de altura, y en la pared del fondo, talladas con garras en la roca, había marcas. No eran aleatorias, eran deliberadas, conteos, líneas verticales agrupadas de 5 en 5, docenas de grupos. Esteban se acercó con el corazón martillándole las costillas. Contó los grupos. 48. Si cada grupo representaba una víctima, esta cosa había matado 48 veces antes de llegar a su rancho. Debajo de los conteos, raspados más superficialmente en la roca, había símbolos que parecían intentos de escritura. Círculos, líneas rectas, curvas irregulares que casi formaban letras pero no del todo, como si algo con manos pero sin memoria completa de cómo funciona el lenguaje, estuviera tratando de comunicarse consigo mismo. Esteban tocó las marcas con los dedos enguantados y sintió vértigo. Esto no era animal puro. Era inteligencia fragmentada, humanidad destrozada, pero no completamente extinguida. La cosa que vivía aquí sabía contar, sabía que había matado, y posiblemente sabía que estaba mal, atrapada en un cuerpo que hacía cosas que quizás alguna parte enterrada de su mente humana no quería hacer. Un sonido detrás de él, roce de garra en piedra. Esteban giró levantando el rifle, pero ya era demasiado tarde. La criatura había estado en el techo, pegada a la roca como araña gigante, y se dejó caer sobre él con todo su peso de 130 kilos. El impacto lo tiró al suelo boca abajo, con la Winchester saliendo volando de sus manos y rebotando contra la pared. Garras perforaron su chamarra y la camisa debajo, hundiéndose en los músculos de su espalda. Esteban gritó y se retorció, logrando rodar sobre sí mismo y quedar boca arriba. La bestia estaba sobre él, tan cerca que podía ver cada colmillo en detalle, cada reflejo de luz roja de la bengala en esos ojos ámbar inhumanos. El aliento de la criatura era caliente y fétido, oliendo a carne podrida. Saliva goteaba de los colmillos sobre el rostro de Esteban. Una de las manos con garras presionaba su pecho, clavándose a través de la ropa, rompiendo piel. La otra mano se levantó, preparándose para el golpe que le arrancaría la garganta. Esteban hizo lo único que podía hacer, metió la mano en el bolsillo de su chamarra, agarró el cuchillo de caza, lo sacó y lo hundió con toda su fuerza en el costado de la bestia. La hoja penetró entre las costillas hasta la empuñadura. Sangre negra y caliente brotó sobre su mano. La criatura aulló, ese sonido imposible, mitad lobo, mitad humano, y retrocedió 2 pasos, con el cuchillo todavía clavado en su cuerpo. Esteban rodó hacia donde había caído la Winchester, ignorando el dolor de su espalda, ignorando la sangre empapando su camisa. Sus dedos encontraron el rifle, lo levantó. La criatura arrancó el cuchillo de su costado, con un rugido de agonía, y lo lanzó contra la pared. Esteban montó el rifle contra su hombro y disparó desde el suelo. La bala impactó el pecho de la bestia, ligeramente a la izquierda del centro. La criatura se tambaleó, pero no cayó. Esteban cargó y disparó de nuevo. Esta bala golpeó el hombro, el mismo hombro que ya tenía cicatriz de encuentros anteriores. Cargó, disparó, falló, la bala golpeando roca y mandando esquirlas volando. La bestia cargó hacia él en 4 patas, cruzando la distancia en 2 segundos. Esteban no tuvo tiempo de cargar otra bala. La criatura estaba sobre él de nuevo, pero esta vez él mantuvo el rifle horizontal entre ellos, usando el cañón para mantener las mandíbulas alejadas de su garganta. Los colmillos chasqueaban a centímetros de su cara, mientras él empujaba con brazos que temblaban por el esfuerzo. La bestia era imposiblemente fuerte. Sentía sus brazos cediendo lentamente, el rifle siendo empujado hacia abajo, hacia su cuello. Las garras traseras de la criatura raspaban su abdomen, tratando de destripar, detenidas solamente por el cuero grueso de su cinturón. El olor a almizcle y muerte era tan intenso que tuvo arcadas. Los ojos ámbar lo miraban desde centímetros de distancia, y en ellos Esteban vio algo aterrador. Reconocimiento. La criatura lo recordaba del ataque anterior, sabía quién era.
Pero entonces, desde el exterior de la cueva, llegó un sonido que cambió todo. Ladridos. No uno. Dos. Ceniza y sombra. Habían seguido su rastro a pesar de las heridas, a pesar de la distancia. Los perros aparecieron en la entrada de la cueva iluminados por la luz roja moribunda de la bengala. Sombra entró primero, un proyectil blanco de 45 kilos que impactó el costado de la criatura con mandíbulas abiertas. Sus dientes encontraron la pierna trasera y se clavaron profundo, atravesando músculo hasta raspar hueso. La bestia soltó un chillido y liberó a Esteban para girar hacia esta nueva amenaza. Ceniza entró cojeando, arrastrando la pata trasera inútil, pero con el mismo fuego en los ojos que había tenido desde cachorro. Se lanzó hacia el otro lado, mordiendo el brazo que segundos antes había estado a punto de destrozar la garganta de su amo. La criatura se sacudió violentamente, tratando de desalojar a los dos perros. Sombra se aferraba con la tenacidad suicida de su raza, gruñendo alrededor de los dientes clavados en carne. Ceniza, incapaz de mantener balance en tres patas, fue arrojado contra la pared con un golpe brutal que lo dejó aturdido. Pero esos 3 segundos de distracción fueron suficientes. Esteban se puso de rodillas, cargó la Winchester con manos que temblaban tanto que casi suelta la bala, levantó el rifle y apuntó. La criatura tenía a Sombra agarrada por el cuello, levantándola del suelo, preparándose para aplastar su tráquea. Esteban puso la mira directamente en la cabeza de la bestia, en el punto donde el cráneo se unía con la columna vertebral, y disparó. La bala entró detrás de la oreja izquierda y salió a través del ojo derecho, llevándose fragmentos de hueso y tejido cerebral en una explosión de sangre negra. La criatura soltó a Sombra, dio 2 pasos tambaleantes hacia atrás y cayó de rodillas. Sus manos tocaron el suelo, los dedos contrayéndose y abriéndose como si todavía pudiera entender lo que estaba pasando. Esteban cargó otra bala y disparó de nuevo, esta vez al corazón. La bestia se convulsionó. Una tercera bala al cuello, una cuarta al pecho. El rifle quedó vacío. La criatura finalmente colapsó de costado, con sangre borboteando de múltiples heridas, las piernas pateando en espasmos moribundos que sacudían el piso de la cueva. Los ojos ámbar se apagaron lentamente, la luz detrás de ellos extinguiéndose como vela bajo el viento. Esteban permaneció arrodillado, con el rifle humeante en las manos, respirando en aspiraciones rasgadas que dolían en los pulmones. El silencio que siguió era tan absoluto que podía escuchar su propia sangre goteando al piso desde las heridas de la espalda. Sombra se levantó temblorosa, sacudiéndose, con nuevas marcas de garras en el cuello pero viva. Ceniza gateó hacia Esteban gimiendo, con la pata trasera arrastrándose inútilmente pero con los ojos, todavía llenos de lealtad inquebrantable. Esteban los abrazó a ambos, enterrando el rostro en el pelaje blanco manchado de sangre, sintiendo los cuerpos cálidos y respirando contra el suyo. «Guerreros», susurró con voz quebrada, «mis guerreros». Se obligó a ponerse de pie, cada movimiento mandando puñaladas de dolor desde las heridas de la espalda. Se acercó al cuerpo de la criatura, manteniéndose cauteloso incluso en muerte, con el cuchillo recogido en una mano lista para apuñalar si había cualquier signo de movimiento, pero la bestia estaba completamente inmóvil, muerta. Esteban la examinó bajo la luz roja final de la bengala que se apagaba. De cerca era aún más perturbadora, el pelaje irregular que revelaba piel grisácea con textura casi humana en algunos lugares. Las manos que definitivamente habían sostenido herramientas en algún momento de su existencia. El rostro que era pesadilla fusión de lobo y hombre, congelado en una mueca de agonía que mostraba demasiados dientes. Tomó su cuchillo y cortó una de las manos en la muñeca, usando el filo para cerrar a través de tendones y hueso. Necesitaba evidencia, necesitaba prueba de que esto había sido real. Envolvió la mano en un trapo que arrancó de su propia camisa y la metió en el morral. Luego, usando el resto de sus fuerzas, arrastró el cuerpo de la criatura hacia la entrada de la cueva. Pesaba tanto que tuvo que detenerse 3 veces. Los músculos de su espalda herida gritando en protesta. Finalmente lo sacó a la luz del día, donde el sol de mediodía iluminaba cada detalle horrible con claridad despiadada. Allí, bajo el cielo azul de Durango, la cosa muerta se veía menos como leyenda y más como lo que realmente era. Un error de la naturaleza,
una abominación biológica que nunca debió existir, pero existió de todas formas. Esteban trepó el barranco de regreso con Ceniza cargado en sus hombros y Sombra siguiéndolo, todos sangrando, todos destrozados, pero vivos. El ascenso le tomó 1 hora, parando cada pocos metros para descansar, mientras puntos negros bailaban en su visión. Cuando finalmente llegó a la camioneta y se desplomó contra la puerta, perdió la conciencia durante varios minutos. Despertó con Sombra lamiéndole la cara, con el sol ya comenzando su descenso hacia el horizonte oeste. Metió a los 2 perros en la cabina con manos entumecidas y condujo de regreso a Los Cedros en piloto automático, sin recordar después cómo había navegado los kilómetros de terracería sin salirse del camino. La camioneta se detuvo frente a la casa cuando el sol ya tocaba los picos occidentales, tiñendo el cielo de naranja herrumbre. Esteban permaneció sentado detrás del volante durante largos minutos, con las manos todavía aferradas al plástico agrietado, incapaz de soltar. La adrenalina había abandonado su sistema hacía kilómetros, dejando solo un agotamiento tan profundo que sentía los huesos convertidos en plomo. Las heridas de su espalda habían dejado de sangrar activamente, pero la camisa estaba empapada, pegándose a la piel con costra húmeda. Cada respiración dolía, cada parpadeo requería esfuerzo consciente. Sombra y Ceniza yacían en el asiento del pasajero, ambos dormidos o inconscientes, los cuerpos blancos manchados de rojo y negro, los flancos subiendo y bajando en ritmo irregular que hablaba de dolor contenido. Finalmente abrió la puerta y bajó, tambaleándose, usando el marco de metal para mantener el equilibrio. Sus piernas parecían hechas de gelatina. El mundo giraba en círculos lentos alrededor de él. Se apoyó contra el costado de la camioneta y vomitó, vaciando un estómago que no recordaba haber llenado, sintiendo el ácido quemar su garganta. Cuando terminó, escupió bilis y se limpió la boca con el dorso de la mano temblorosa. Necesitaba moverse, necesitaba tratar las heridas antes de que la infección lo matara después de haber sobrevivido al monstruo. Abrió la puerta del pasajero y cargó a Ceniza primero, el perro gimiendo suavemente, pero sin abrir los ojos. Lo llevó adentro y lo echó sobre mantas junto a la chimenea. Regresó por Sombra, quien levantó la cabeza y le lamió la muñeca con lengua seca antes de dejarse cargar. Prendió fuego en la chimenea con manos que temblaban tanto que tardó 4 fósforos en lograrlo. El calor comenzó a llenar la sala, empujando el frío de marzo hacia las esquinas. Esteban se quitó la chamarra, luego la camisa, pelando la tela adherida a las heridas con muecas de dolor. Los cortes en su espalda eran profundos, 4 surcos paralelos que corrían desde los omóplatos hasta la cintura, exactamente como las marcas en Sombra. Necesitaba desinfección, puntos, antibióticos que no tenía. Hirvió agua en la estufa de leña, disolvió sal hasta saturación, y usando un espejo y contorsiones dolorosas, vertió la solución salina sobre las heridas. El dolor fue tan intenso que tuvo que morder un trapo para no gritar. La sal quemaba como fuego líquido, burbujeando en la carne abierta, pero era la única desinfección disponible en un rancho a horas de cualquier hospital. Vendó las heridas lo mejor que pudo con tiras rasgadas de sábanas limpias, enrollándolas alrededor de su torso en capas apretadas que restringían el movimiento, pero detenían el sangrado. Luego atendió a los perros. Sombra tenía nuevas perforaciones de garras en el cuello, superficiales comparadas con lo que podían haber sido, rodeando la garganta como collar macabro. Limpió cada herida con la solución salina, ignorando los gemidos de dolor del animal, aplicando ungüento antibiótico veterinario que guardaba para el ganado. Ceniza estaba peor. La pata trasera inutilizada ahora mostraba hinchazón severa en la articulación, probablemente fracturada cuando la criatura lo arrojó contra la pared de la cueva. No había nada que Esteban pudiera hacer excepto entablillarla con palos y más vendajes, inmovilizándola en posición que esperaba permitiera sanación en lugar de necrosis. Cuando terminó, eran pasadas las 8 de la noche. Esteban se permitió colapsar en el sillón junto a la ventana, con la Winchester recargada descansando contra su pierna, mirando la oscuridad que presionaba contra los vidrios. Los perros dormían junto al fuego, sus respiraciones irregulares pero constantes. Afuera, el viento aullaba entre los pinos con sonido que ya no le parecía amenazante. El monstruo estaba muerto. Lo había matado. Había visto la luz extinguirse en esos ojos ámbar,
Había sentido el peso de ese cuerpo imposible colapsando sin vida. Pero la victoria se sentía hueca, envenenada por el costo. 2 perros muertos, 2 mutilados, su espalda marcada permanentemente con cicatrices que explicaría cómo, exactamente, si alguien preguntaba. La respuesta honesta sonaba a locura. A la mañana siguiente, Esteban despertó con fiebre. Su frente ardía al tacto y los escalofríos le sacudían el cuerpo en oleadas. Las heridas estaban inflamadas, los bordes rojos e hinchados, infección estableciéndose a pesar de sus esfuerzos. Se obligó a levantarse, a caminar hasta la cocina, a tragar aspirinas con agua que sabía a metal. Necesitaba ayuda médica, pero primero necesitaba hacer algo con el cuerpo en el barranco. No podía dejarlo ahí. Alguien eventualmente lo encontraría, cazadores o rancheros explorando, y entonces vendrían preguntas que no tenía forma de responder sin sonar demente. Consideró quemar la cueva con la criatura adentro, pero su cuerpo no tenía fuerzas para el viaje de regreso. Consideró llamar a refugio, pero involucrar al anciano más de lo necesario podía ponerlo en peligro con quienquiera que había estado enviando militares a silenciar estos incidentes. La decisión fue tomada por él cuando, al mediodía, una camioneta blanca con logos del gobierno estatal se detuvo frente a su casa. De ella bajaron 2 hombres vestidos con overoles de servicios veterinarios, pero Esteban reconoció la forma en que caminaban, la forma en que escaneaban el perímetro antes de acercarse. Entrenamiento militar mal disimulado bajo roles civiles. Uno era joven, quizás 25, con lentes oscuros que ocultaban sus ojos. El otro rondaba los 40, con cara de pocos amigos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Portaban portapapeles y maletines que pretendían ser equipo veterinario, pero Esteban notó los bultos bajo sus chaquetas donde llevaban armas. El mayor tocó la puerta con 3 golpes precisos. Esteban abrió con la Winchester en una mano, sin intentar ocultarla. Los hombres no parecieron sorprendidos. «Señor Villalobos», dijo el de la cicatriz con voz neutra, profesional. «Venimos por el asunto de la cuarentena preventiva por rabia. Necesitamos inspeccionar su ganado y tomar muestras de sangre». Era mentira transparente. No traían equipo para muestras de sangre. Traían algo más. Esteban los midió con la mirada, calculando. Podía negarles entrada, podía dispararles y alegar defensa de propiedad, pero entonces vendrían más, mejor armados, con menos pretensiones. Mejor cooperar superficialmente y ver qué querían realmente. «El ganado está en los corrales del este», dijo Esteban, bajando el rifle pero sin soltarlo. «Adelante». Los hombres intercambiaron miradas. El joven habló por primera vez. «Entendemos que tuvo problemas con depredadores recientemente, ataques a perros de trabajo». No era pregunta, era confirmación de que sabían. Esteban mantuvo el rostro inexpresivo. «Pumas. Maté uno hace 2 días». El de la cicatriz asintió lentamente. «¿Dónde está el cuerpo? Necesitamos verificar que no tenga rabia antes de levantar la cuarentena». Ahí estaba. Querían el cuerpo de la criatura. Sabían que existía, sabían que había sido eliminada, y venían a limpiar la evidencia antes de que se esparciera. Esteban señaló vagamente hacia el norte. «Lo dejé en un barranco. Pesaba demasiado para cargarlo. Si quieren verlo, les dibujo el mapa». El joven comenzó a hablar, pero el mayor lo cortó con gesto de mano. «No será necesario. Nosotros nos encargamos». Sacó un sobre del maletín y lo extendió hacia Esteban. «Compensación del gobierno por las pérdidas de ganado y perros durante este incidente. 10,000 pesos. También levantamos la cuarentena efectivo inmediatamente. El reporte oficial dirá que fue un ataque aislado de fauna silvestre, sin presencia de rabia. Asunto cerrado». Esteban tomó el sobre sin abrirlo, sintiendo el grosor de los billetes adentro. Dinero de silencio. El mayor continuó. «Recomendamos que busque atención médica para esas heridas de su espalda. Infecciones de garras de puma pueden ser peligrosas. El hospital en Durango tiene un buen departamento de traumatología». Era amenaza disfrazada de consejo. Sabían que estaba herido. Sabían cómo, y le estaban diciendo que fuera al hospital, recibiera tratamiento, contara la historia del puma, aceptara el dinero, y nunca mencionara lo que realmente había matado. Esteban sopesó sus opciones. Podía resistir, insistir en la verdad, mostrarles la mano cortada que guardaba en el morral como evidencia, pero entonces él desaparecería.
accidente, caída del caballo, ahogado en el arroyo, las mismas coincidencias que Refugio había mencionado. O podía aceptar el trato, vivir para cuidar sus perros sobrevivientes y guardar la verdad donde nadie, excepto él, pudiera encontrarla. Entendido, dijo finalmente. Fue un puma, grande, rabioso probablemente. Lo maté en defensa propia. Gracias por la compensación. Los hombres asintieron simultáneamente, como marionetas con los mismos hilos. Se dieron vuelta y regresaron a su camioneta sin otra palabra. Esteban los observó alejarse levantando polvo en el camino, sabiendo que irían directo al barranco, que bajarían con equipo especializado, que el cuerpo de la criatura sería incinerado o disuelto en ácido o enterrado en concreto en algún lugar donde nunca sería encontrado. Toda evidencia física borrada. Solo quedarían las cicatrices en su espalda, las marcas en sus perros y la memoria grabada en su cerebro de esos ojos ámbar mirándolo en la oscuridad. Esa tarde, Esteban manejó hasta Durango con ceniza y sombra envueltos en mantas en el asiento trasero. El hospital atendió sus heridas sin hacer preguntas incómodas. Puntos, antibióticos intravenosos, vacuna antitetánica. La historia del puma fue aceptada sin cuestionamiento. Un veterinario privado operó la pata de ceniza, insertando pines de metal para estabilizar la fractura. Le dijo a Esteban que el perro probablemente quedaría cojo permanentemente, pero podría caminar. Sombra recibió puntos en el cuello y ungüento antibiótico de grado médico. El costo total fue cubierto exactamente por los 10,000 pesos del sobre. Ni un peso más, ni uno menos. Precisión que confirmaba que el pago había sido calculado con conocimiento exacto de lo que necesitaría. Durante las semanas siguientes, mientras sanaba, Esteban comenzó a documentar todo. Escribió en cuadernos con caligrafía pequeña y densa, llenando página tras página con cada detalle. Fechas, descripciones, medidas de huellas, comportamiento de la criatura, tácticas que usó, cómo murió. Dibujó mapas del rancho marcando cada ubicación donde había encontrado evidencia. Describió las marcas talladas en la pared de la cueva, los conteos, los intentos de escritura. Documentó la visita de los hombres del gobierno, sus nombres falsos, la matrícula de su camioneta. Cuando terminó, tenía 3 cuadernos llenos. Los selló en bolsas de plástico, los metió en latas de café vacías y las enterró en 3 ubicaciones diferentes del rancho, marcando los lugares solo en su memoria. Si moría, si algo le pasaba, quizás alguien eventualmente las encontraría. Quizás su testimonio ayudaría a otro ranchero enfrentando lo mismo. O quizás se pudrirían bajo tierra sin ser leídas, otro secreto más que la sierra guardaría para siempre. No importaba, el acto de escribir había sido catártico, había transformado el trauma en narrativa, había convertido el caos en orden, le había dado sensación de control sobre algo que había sido fundamentalmente incontrolable. Eso era suficiente. Compró 2 cachorros dogo argentino de un criador en Chihuahua, pagando con dinero ahorrado durante años. Los nombró Relámpago y Trueno, continuando la tradición familiar. Los entrenó con los mismos métodos brutales, la misma disciplina implacable, sabiendo que algún día podrían necesitar esas habilidades para sobrevivir algo que no debería existir. Ceniza y Sombra los observaban desde el porche, veteranos mutilados supervisando la nueva generación, pasando conocimiento tácito a través de ejemplo. Los cachorros aprendieron a no ladrar. Aprendieron a atacar gargantas, aprendieron que el mundo contenía cosas peores que pumas y que la única respuesta era violencia coordinada, sin hesitación. Los años pasaron. 1990, 1991, 1992. No hubo más ataques. El ganado pastaba sin ser molestado. Los perros envejecieron sin enfrentar amenazas mayores que coyotes ocasionales. Esteban nunca bajó la guardia completamente. Todavía dormía con la Winchester al lado de la cama. Todavía patrullaba el perímetro semanalmente. Todavía revisaba las cercas buscando señales de intrusión. Pero la criatura no regresó. Lo que fuera que había sido único. O al menos era lo que se decía a sí mismo en noches donde el viento aullaba de formas que le erizaban el vello de la nuca. En 1994,
Refugio Carranza murió dormido en su silla del portal, con un cigarro apagado entre los dedos. Esteban asistió al funeral en San Judas Tadeo y vio caras que reconoció del pueblo, pero también vio dos hombres en trajes oscuros de pie al fondo de la iglesia, observando, tomando notas de quién hablaba con quién. El mensaje era claro. Incluso muerto, Refugio era considerado riesgo. Cualquiera asociado con él era monitoreado. Esteban no habló con nadie en el funeral. Presentó sus respetos silenciosos frente al ataúd cerrado y se fue sin mirar atrás. A finales de los 90, Esteban tenía 68 años. Su espalda dolía constantemente, las cicatrices tirando de la piel con cada movimiento. Ceniza había muerto de viejo en 1996, Sombra en 1998, ambos enterrados junto a Hierro y Fantasma en el cementerio de animales que ahora contenía 8 tumbas. Relámpago y Trueno eran perros maduros de 7 años, entrenados a la perfección, nunca habiendo enfrentado nada peor que osos. Parte de Esteban se alegraba de eso, otra parte sentía que había preparado guerreros para una guerra que nunca llegó. Los cuadernos seguían enterrados en sus latas. Nadie los había buscado, nadie había preguntado. El incidente de 1989 se había convertido en memoria, luego en recuerdo borroso, luego en algo que quizás había soñado durante fiebre de infección. Pero en noches particularmente oscuras, cuando la luna estaba oculta y el silencio era absoluto, Esteban salía al porche con café y rifle y escuchaba. Escuchaba el viento en los pinos. Escuchaba los coyotes marcando territorio a kilómetros de distancia. Escuchaba el mundo nocturno de la sierra desarrollándose en su ciclo eterno de depredador y presa. Y a veces, solo a veces, creía escuchar algo más. Algo moviéndose en el bosque con paso que no era completamente animal ni completamente humano. Algo que sabía su nombre, aunque nunca lo hubiera pronunciado en voz alta. Los perros levantaban las orejas en esos momentos, mirando hacia la oscuridad, pero nunca gruñían. Quizás no había nada ahí. Quizás era solo paranoia de hombre viejo con demasiadas cicatrices y demasiados recuerdos. O quizás la sierra guardaba más secretos de los que un solo hombre podía descubrir en una vida. Quizás lo que había matado en esa cueva en marzo de 1989 era solo uno de muchos. Quizás otros vivían más profundo en las montañas, en barrancos, donde humanos nunca pisaban, cazando en territorios donde nadie reportaba las desapariciones porque nadie vivía ahí para reportar. Quizás el gobierno sabía y había decidido que el costo de exterminarlos era mayor que el costo de silenciar a los sobrevivientes. Quizás la verdad era que México era más grande y más viejo y más extraño de lo que los mapas admitían, y había cosas viviendo en sus rincones olvidados que desafiaban clasificación. Esteban nunca sabría con certeza. Lo que sabía era esto. Había enfrentado algo imposible y había sobrevivido. No por suerte ni intervención divina, sino por preparación, por la lealtad feroz de perros entrenados para matar sin dudar, y por voluntad de hacer lo necesario cuando lo necesario era violencia absoluta. Sus dogos no habían sido perros de granja, habían sido guerreros. Y cuando la cosa del bosque cometió el error de entrar a su territorio creyendo que enfrentaba defensas ordinarias, encontró en cambio algo que no esperaba, resistencia que no se rompía, colmillos que no soltaban, y un hombre que prefería morir peleando que vivir de rodillas. Esa era la única lección que importaba. El resto era silencio y secretos enterrados en latas de café bajo tierra de Durango, esperando pacientemente a ser desenterrados o a pudrirse sin ser leídos. El tiempo decidiría cuál.